Bienvenidos. La siguiente videoexposición, Salud Ocupacional en la Historia, es una modesta reseña de aspectos relevantes de la concepción y evolución histórica de la salud y medicina ocupacional, a cargo de la doctora Iraidi Ramos Rodríguez, cursante del Diplomado Online de Salud Ocupacional avalado por Fundacapi y la UPEL. Hablar de la historia de la salud ocupacional es hablar de la historia del trabajo mismo, entendiéndose como la ejecución de tareas que involucran un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. La palabra trabajo proviene del latín tripaliare, que significa atormentar, torturar con el trepalium, el cual era un yugo de 3 palos donde se colocaba a los esclavos para darle azotes cuando no habían cumplido con su trabajo. La historia del trabajo está ligada desde sus orígenes al hombre, el cual ha tenido la necesidad de sobrevivir llevando a cabo acciones tan elementales como alimentarse. Es así como nace el trabajo y junto a sus riesgos de enfermedad o incluso la muerte para los trabajadores. De esta manera surge la medicina y salud ocupacional como especialidades diferentes, pero entrelazadas, pues la medicina ocupacional, por su parte, se dedica a la prevención y manejo de las lesiones, enfermedades e incapacidades ocupacionales. La salud ocupacional, por su parte, también se enfoca en la promoción de la salud y de la productividad de los trabajadores, sus familias y comunidades. Ambas disciplinas han evolucionado a través del tiempo con antecedentes históricos de gran relevancia, que se comentan a continuación. Durante la prehistoria, el hombre tenía una relación de total dependencia con la naturaleza. La supervivencia era difícil por las condiciones climáticas y dificultades de protección. En el periodo paleolítico y neolítico, el hombre inicia la construcción de los primeros instrumentos de trabajo, inicialmente a base de piedras y palos. Luego dominaría el fuego y usaría la cerámica. Posteriormente pasa de la etapa recolectora a la agricultura y ganadería, bajo un régimen comunitario de la propiedad de los instrumentos y distribuyéndose equitativamente los alimentos que producen. En esta época no se tenía concepción de la salud de enfermedad. Se creía que los padecimientos eran producto de la naturaleza o fuerzas externas. Es en la Edad Antigua cuando las comunidades ven la necesidad de organizarse en diversas clases de trabajo, de acuerdo a las políticas de gobierno establecidas para cada nivel, raza y medios económicos, sin tener en cuenta los riesgos y su capacidad de trabajo específica, la cual estaba limitada según el tipo de trabajo que se desarrollaba. Los esclavos jugaban un rol importante en las actividades productivas del mundo antiguo, pues eran ellos quienes realizaban las labores más arduas y riesgosas. Según registros antiguos, los habitantes de Mesopotamia asociaban las cataratas como enfermedad ocupacional de la manufactura y el trabajo artesanal del vidrio. Asimismo, el Código de Hammurabi, cuyo nombre honra al 6º rey de la dinastía semita, contiene principios jurídicos redactados en el año 2000 a.C., que sancionaban a aquellos habitantes que causaban daño a la sociedad, comprendiendo a aquellos que se producían dentro de un contexto laboral. Los babilónicos tenían un sistema de producción incipiente pero que abarcaba productos variados como la cerveza, el pan, los hilados, la forja de ladrillo y metales. Además del código de Hammurabi, existían otros códigos como el Ur-Nammu, el Lipik Ishtar o las leyes de Shuma, que contenían normas sobre el control sanitario, el trabajo y la compra y venta de esclavos. Una de las civilizaciones del mundo antiguo que ha tenido destacables innovaciones en materia de seguridad y salud ocupacional fue Egipto, donde resaltan los primeros equipos de protección personal, en este caso utilizado por los esclavos egipcios dedicados a construir las pirámides y esfinges, que utilizaban arneses, sandalias y andamios como implementos de seguridad. La práctica de protección era dejada a criterio del patrón. Por ejemplo, Ramsés II brindaba un trato especial a los esclavos que construían sus estatuas,
porque pensaba que si estaban mejor descansados, alimentados y bebidos, realizarían su trabajo con más gusto y por lo tanto las estatuas del faraón serían más estéticas. Con respecto a la medicina ocupacional, se encuentran textos que señalan una relación causal entre las posturas incómodas en el trabajo y la fatiga o las deformaciones físicas, como es el caso de la sátira de los oficios, que también describe afecciones oculares y parasitarias ocasionadas por el uso del barro. Igualmente, en el papiro quirúrgico descubierto por Edwin Smith en el siglo XVII, se mencionan diversas dolencias y enfermedades, en particular las que afectan el sistema nervioso, asociadas hipotéticamente a ocupaciones específicas. Para Grecia, la época de importantes avances para los trabajadores tuvo lugar entre los siglos VI y IV a.C., con la construcción de la Gran Acrópolis, donde se desarrolló el trabajo diferenciado. El padre de la medicina, Hipócrates, escribió un tratado sobre las enfermedades de los mineros, describiendo los síntomas de la intoxicación por mercurio y plomo, y recomendando a su vez tomar baños higiénicos para evitar la saturación de plomo. Indicó además que los determinantes de las enfermedades se relacionaban con el ambiente social, familiar y laboral. De hecho, siempre que Hipócrates atendía a un paciente le preguntaba a qué se dedicaba, y enseñaba a sus discípulos que el tipo de trabajo realizado se relaciona con enfermedades específicas. En su tratado Aires, Aguas y Lugares, estableció una metodología para visitar los centros de trabajo e identificar las causas de las enfermedades. Aristóteles, filósofo y naturista griego, también investigó las enfermedades producidas por intoxicaciones con plomo, interviniendo en la salud ocupacional de su época. Estudió ciertas deformaciones físicas producidas por las actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. En Roma, Plinio fue el primero en describir las enfermedades de los esclavos. Hizo referencia a los peligros del manejo del azufre y el zinc, y enunció varias normas preventivas para los trabajadores de minas de plomo y mercurio. Por ejemplo, recomendó a los mineros el uso de respiradores fabricados con la vejiga de animales. De esta manera, siendo Roma la cuna del derecho y la jurisprudencia, se tomaron medidas legales de protección para los trabajadores y sobre todo la salubridad, como en la instalación de baños públicos. Otra figura notable en Roma fue Galeno, quien después de Hipócrates es considerado como el médico más importante del mundo antiguo en Occidente. Galeno estudió las enfermedades de los mineros, los curtidores y los gladiadores. Mencionó enfermedades asociadas por los vapores del plomo y las enfermedades respiratorias en los trabajadores de las minas. En la Edad Media fue muy poco el desarrollo de la medicina, debido a que solo se daba salud a los afiliados y la religión dominó sobre cualquier forma de manifestación intelectual del hombre. Es durante el Renacimiento que se fundan las primeras universidades en el siglo X y también surgen las primeras leyes que protegen a los trabajadores. Con la creación de la imprenta en Alemania se publica en 1473 un panfleto elaborado por Ulrich Elefag, que señala algunas enfermedades profesionales. Este sería el primer documento impreso que se ocupa de la seguridad y que fue uno de los primeros textos sobre salud ocupacional. Entre 1541 y 1542, Vesalio se dedicó a la ardua tarea de revisar los principios de Galeno, retomando temas ocupacionales. George Agricola publica De Re Metallica, donde trata temas relacionados con la minería, mencionando afecciones en ojos, pulmones y articulaciones de los mineros. En otra de sus obras, De Animatibus Subterranis, se refiere a las deficiencias de la ventilación como una de las principales causas de enfermedades ocupacionales. Paracelso, por su parte, escribe De Morbis Metallici, que contiene la descripción de múltiples tipos de intoxicaciones por metales padecidas por los mineros, haciendo énfasis en los problemas pulmonares más frecuentes. Durante la Edad Moderna, el trabajo más amplio y profundo sobre la salud ocupacional lo realizó Bernardino Ramazzini,
quien fue profesor de la Universidad de Padua y enseñaba, al igual que Hipócrates, a relacionar el trabajo con la salud. Sus estudios los publicó en 1700 en el libro De Morbis Artificum Diatriba. Inicia su obra ocupándose de las minas metálicas y poco a poco abarca más profesiones, de modo que para la segunda edición de su libro ya incluía 54 ocupaciones distintas. Solo en 1839 Tancred de Planche realiza una labor semejante, al recoger descripción médica de más de 1000 casos de intoxicaciones que aparecen en su libro Traité de maladie du plombeau sur Durmis. Pero es con Ramazzini que inicia formalmente la medicina ocupacional. Ya De Morbis Artificum Diatriba le valió ser considerado como el padre de la salud ocupacional. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse algunas notables contribuciones en la Edad Moderna, como los de Glauber, que analizan las enfermedades de los marinos. Porcio y Secreta hacen lo propio con las enfermedades de los soldados. Plumb estudia las enfermedades de los abogados. Kircher, Pope y Escolapi enfocan en los mineros, y Walter publica sobre intoxicaciones con mercurio, igualmente en mineros. Friedrich Hoffmann resalta porque analizó la intoxicación plúmbica, y Pott estudió el carcinoma de escroto asociado a trabajadores desollinadores. Con la revolución industrial, las condiciones de salud y seguridad eran mínimas, en parte por la cantidad de trabajadores, pero principalmente por la carencia de una cultura de seguridad eficiente, tanto de parte de los trabajadores y obreros como los empleadores. En 1871, por ejemplo, el 50% de los trabajadores moría antes de cumplir 20 años de edad. En 1931, Heinrich publica el libro Prevención de accidentes laborales, lo que le valdría la titularidad de ser considerado padre de la seguridad industrial. Realizó además miles de estudios y análisis de accidentes proponiendo, dentro de un enfoque preventivo, que cada 100 accidentes, 98 pudieran haber sido previstos. En 1908, el inglés Thomas Oliver describe ocupaciones peligrosas y enfermedades propias de los oficios, permitiendo que la medicina laboral se difundiera por todo el mundo. En 1918, la Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios superiores que concedió el título de licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo. En la actualidad, más de 20 universidades norteamericanas disponen sus programas de licenciatura y doctorado en esta área. En ese mismo año empieza a funcionar la Organización Internacional del Trabajo, y es en el Tratado de Versalles donde en su fracción 12 estableció los principios que posteriormente tomaría la Organización Internacional del Trabajo como principal objetivo de mejorar las condiciones de trabajo, así como de fortalecer las economías entre las naciones. Entre los años 40 y 50, la medicina del trabajo, tanto en Europa como en Estados Unidos, maduró hasta convertirse en una disciplina científica con pleno derecho. Florecieron los departamentos médicos de las compañías y los programas de residencia y becas de investigación, además de continuar el desarrollo de las disciplinas auxiliares como la enfermería del trabajo, la higiene industrial y la rehabilitación vocacional. En Venezuela, la salud ocupacional inició con la formulación de la Ley de Minas en 1909. En 1928 se promulga la primera Ley del Trabajo, aunque la Real Legislación en Prevención de Accidentes Laborales se creó para el año 36, con la formulación de la nueva Ley del Trabajo y su respectivo reglamento. Para 1944 se crea la Ley del Seguro Social Obligatorio, la cual establecía para ese momento la protección del trabajador asegurado en cuanto a enfermedad, maternidad, accidente laboral, enfermedades profesionales, vejez e invalidez. En 1968 se promulga el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad para el Trabajo, vehículo de mucha importancia en la actualidad inclusive. Asimismo, para el 74 se pone en vigencia el Decreto número 46, el cual se conoció como el Reglamento de Prevención de Incendios. Por otra parte, en el mismo periodo anterior, la Comisión Venezolana de Normas Industriales, COVENIN, prosigue su intensa labor de estandarización de normas en materia de seguridad. A pesar del desarrollo que tuvo la seguridad a nivel nacional, no es sino hasta agosto del 86, cuando se promulga la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, impulsada por el Dr. Emigio Cañizales Guede, considerado el padre de la salud ocupacional en Venezuela.
Actualmente, en el mundo cada vez más diversificado, con avances diarios de la tecnología y metodología de trabajo, surgen distintos riesgos, enfermedades y enfoques que representan nuevos retos en todas las disciplinas, especialmente en el área ocupacional. Día a día se sigue escribiendo la historia. Gracias por su atención.